Hola, yo soy Cristian Soto y mi compañera del equipo es Nancy Ruiz y nosotros vamos a presentarles el tema de trombosis venosa profunda. Así es que comencemos. Si nos remontamos a la historia de la comprensión de la coagulación, encontraremos que ha existido una gran fascinación por la transformación de la sangre de un estado líquido a un estado sólido. Entre las primeras menciones sobre la formación de un coágulo encontraremos a Hipócrates y a Aristóteles. Ellos mencionaban que el cambio se producía cuando la sangre caliente entraba en contacto con el frío del exterior del cuerpo, claro. Y Galeno, Cerius, Aureliano o Avicena no expresaron teorías diferentes. El primer caso bien documentado de una trombosis corresponde a un manuscrito del siglo XIII, en el que Guillaume de Saint-Patus describe el caso de un joven en Normandía llamado Roux, quien a los 20 años presentó edema en el tobillo derecho y posteriormente progresó hasta afectar todo el muslo derecho, sin ningún síntoma en la pierna contralateral. Su médico, el renombrado cirujano Henri Duperchet, le aconsejó como tratamiento esperar e ir a rezar a la tumba de San Luis. Allí permaneció varios días, confesando y rezando al santo, hasta que se le produjo una úlcera venosa que se sobreinfectó, por lo que él mismo decidió aplicarse con tratamiento el polvo que encontró debajo de la lápida del santo, con lo cual la herida se curó. El muchacho pudo volver a caminar primero con bastón y luego solo. Además, se sabe que sobrevivió 11 años más sin ningún síntoma. En el siglo XVI, el famoso cirujano francés Ambroise Paré describió por primera vez una tromboflebitis superficial como complicación de una vena varicosa. Decía, frecuentemente se inflaman las venas, con sangre seca y congelada en su interior. Richard Wiseman, en 1676, realizó una descripción detallada de una trombosis venosa profunda, la cual fue posterior a un parto, y en el siglo XVIII suponían que había una relación entre las trombosis asociadas al embarazo y al parto y la retención de los malos humores en las piernas. Ya más actualmente, Byron, en 1955, hace una descripción afirmando que los estados posoperatorios eran la segunda causa más frecuente de la trombosis después del embarazo y puerperio. Después, en 1980, Griffin y Esmond hacen una descripción de los déficits de vitamina C y S, señalándolos como causantes del 0.5% de los primeros eventos de trombosis venosa profunda. Y en 1993, Dahlbäck y colaboradores en Suecia relacionaron la trombosis venosa profunda idiopática con la resistencia heredada a la acción de la proteína C activada. La trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar forman parte de una entidad llamada tromboembolia venosa. La trombosis venosa profunda es 3 veces más frecuente que una tromboembolia pulmonar, la cual se origina de una trombosis venosa profunda subyacente en donde el émbolo se dirige a la circulación arterial pulmonar y nos da alteraciones hemodinámicas y ventilatorias graves, ya que aumenta la resistencia de la vasculatura pulmonar y culmina en la disfunción ventricular derecha y la muerte. La trombosis venosa profunda se define como una oclusión por un coágulo o un trombo en el sistema venoso profundo. Generalmente se da en miembros inferiores, sin embargo puede aparecer en miembros superiores en un porcentaje del 1 al 4%. Suele decirse que es unilateral, pero cuando se llega a dar bilateral se asocia a alguna neoplasia. También se puede relacionar con flegmesia célula dolens. La trombosis venosa profunda la podemos dividir en dos de acuerdo a los vasos pupítreos, en distal y proximal. La distal es la más frecuente y tiene una probabilidad de volverse proximal de un 20 a un 25% y un 10% de volverse una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, la proximal tiene hasta el 50% de probabilidad de desarrollar una tromboembolia pulmonar. En cuanto a la epidemiología, en México
hay una incidencia de este padecimiento de un caso por cada 10.000 adultos jóvenes y de un caso por cada 100 en adultos mayores. En el caso de personas entre 65 y 69 años, hay una incidencia de 1.8 casos por cada 1.000 habitantes al año, aumentando a 3.1 cuando el caso es de 85 a 89 años. En hospitales del país, la incidencia de trombosis venosa profunda ha sido similar entre ambos sexos, predominando los mayores de 60 años de edad, y ha sido la tercera causa de mortalidad. Sin tromboprofilaxis, la incidencia de trombosis venosa profunda va de 10 al 40% en pacientes con patología médica o con algún tipo de cirugía general. Esta incidencia aumenta a 50% en pacientes con enfermedad vascular cerebral, hasta 60% en pacientes sometidos a cirugía ortopédica y hasta 80% en politraumatizados o pacientes críticamente enfermos. Pacientes con trombosis venosa profunda y además con una embolia pulmonar tienen entre 10 y 30% probabilidades de morir en el transcurso de un mes, y el 40% tendrá una recurrencia dentro de los 10 años posteriores. Y pues, con el padecimiento de trombosis venosa profunda habrá complicaciones a largo plazo en la mayoría de los pacientes, entre estas dolor, hinchazón, decoloración de la piel, escaras o úlceras de los miembros afectados. Existen diferentes factores que nos predisponen a esta patología. Dentro de los principales factores de riesgo que tenemos en esta entidad son los antecedentes de una enfermedad tromboembólica venosa, tener más de 40 años, incluso hay un pico en los 75 años, alguna neoplasia maligna, traumas de miembros inferiores como fractura de cadera y pelvis, obesidad, embarazo, puerperio y anticonceptivos orales. Terapia de reemplazo hormonal, insuficiencia cardíaca, EPOC, quimioterapias, cirugías ortopédicas más que nada, que nos habla de cadera, rodilla, abdominales mayores y enfermedad intestinal inflamatoria. El comienzo de la enfermedad tromboembólica venosa se da primero por la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, mediante la formación de un trombo que bloquea parcial o totalmente la circulación de la sangre. En el 90% de los casos, se inicia a nivel de las válvulas de las venas profundas de las pantorrillas, pudiendo extenderse a las venas del muslo y pelvis, y luego fragmentarse, generando émbolos que terminan en el árbol pulmonar. Si bien existen trombosis venosas en otros territorios profundos, tales como miembros superiores, yugular interna y cámaras derechas, estas son menos frecuentes. Estos émbolos de material trombólico habitualmente terminan enclavándose en el árbol arterial pulmonar, conformando un tromboembolismo pulmonar. En raras ocasiones, el émbolo puede pasar a la circulación sistémica a través de un foramen oval permeable, generando así una embolia en el territorio arterial sistémico, generalmente cerebral, llamada embolia paradojal. La embolia paradojal puede ocurrir menos frecuentemente a través de una comunicación intraauricular, una comunicación intraventricular o de una fístula arteriovenosa pulmonar. Si bien existen otras causas de embolismo pulmonar, tales como aire, médula ósea, líquido amniótico, tejido adiposo, cemento proveniente de cirugías traumatológicas, tumores o vegetaciones a partir de una endocarditis derecha, la tromboembolia pulmonar es por lejos la causa más frecuente de embolismo pulmonar. Hablando del cuadro clínico, tenemos que es una presentación variada, incluso asintomática. Se habla de que el 50% de los pacientes puede presentar la sintomatología clásica, sin embargo el porcentaje de estos disminuye en pacientes hospitalizados. Los principales signos y síntomas que podemos encontrar en esta entidad es dolor, eritema, edema, dolor local, incluso dificultad o imposibilidad a la deambulación. Tenemos dos signos importantes, el signo de Omans, el cual es un dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión del pie,
El otro signo es el de Olu, que es el dolor en la musculatura de la pantorrilla debido a la presión de los mismos sobre el plano óseo. Otras dos manifestaciones menos frecuentes de una trombosis venosa profunda es la flegmenia cérula dolens, la cual es una trombosis masiva que causa un edema importante que nos lleva a una gangrena venosa por oclusión arterial. Y luego está la flegmenia alba dolens, que se da más que nada en mujeres embarazadas. También es una trombosis masiva iliofemoral, en donde la extremidad está fría y pálida, ya que se asocia a un espasmo arterial, lo que nos puede disminuir el pulso pedio y tibial anterior. La flegmenia o flagmasia cérula dolens es una de las manifestaciones menos frecuentes de una trombosis venosa profunda. Además, forma parte de lo que se conoce como una trombosis venosa isquémica. De esta tenemos dos presentaciones, la flegmenia o flagmasia alba y la cérula dolens. La alba es una trombosis masiva que va a dañar pues obviamente el sistema venoso profundo, sin embargo no daña las venas colaterales, mientras que la célula sí hay compromiso en estas venas colaterales, por lo que lleva a un alto grado de morbilidad. La flegmenia cérula dolens es la obstrucción del flujo venoso de salida de la extremidad inferior. El bloqueo masivo que nos genera la flegmenia cérula dolens nos hace perder dos gradientes importantes. El primero de ellos es el de arteriolas capilares vénulas, que nos permite una perfusión en los tejidos o hacia los tejidos, y el segundo gradiente es el de intersticio extremo venular del lecho capilar, que nos permite el drenaje del líquido extracelular. Las consecuencias que tenemos al perder estos dos gradientes son una isquemia tisular por detención del flujo capilar, un edema masivo y un aumento de la presión intersticial que nos genera el colapso arteriolar cuando éste se supera. Existen también factores que nos predisponen a la aparición de esta manifestación, que son factores como enfermedad maligna, cateterismo vena femoral, una cirugía reciente, el embarazo, una falla cardíaca, una trombocitopenia inducida por heparina. Como podemos ver, estos factores también son factores predisponentes para una trombosis venosa profunda. La aparición de esta enfermedad se da entre los 6 meses y los 87 años. Se ha observado que es predominante en mujeres en una relación de 4:3 y es más común en el miembro izquierdo debido a la compresión que existe en la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha. Hablando del cuadro clínico de esta entidad, tenemos el dolor súbito, el edema, la coloración violácea, ausencia de pulso, la frialdad en la extremidad. También hablamos de que puede encontrarse en el paciente algún grado de shock. El edema es extremadamente doloroso y cabe destacar que aquí el 91% de los pacientes tienen algún antecedente predisponente para una trombosis venosa profunda. Y bueno, a pesar de que ya les había yo dicho que la presentación va entre los 6 de los 6 meses a los 85 años, su pico de aparición se encuentra entre los 40 y los 45 años. Si dejamos evolucionar este cuadro, también podemos encontrar lo que son bulas, paresias, falla renal, parálisis, gangrena venosa y la muerte. Se habla de un riesgo de amputación del 12 al 25% y un riesgo de mortalidad del 25%. Y de este tenemos que cerca del 30% se debe a una tromboembolia pulmonar. El diagnóstico es meramente clínico con alguna reafirmación de una ecografía o de algún estudio de imagen. La triada característica que nos ayuda o nos orienta en este diagnóstico es el dolor insoportable de reposo, que no se limita solo al trayecto venoso. Además encontramos un edema masivo más un eritema con tinte cianótico. El tratamiento de esta entidad es mejorar el estado hemodinámico del paciente, así que se van a necesitar expansores de volumen vía intravenosa para corregir el estado de shock y de hipotensión. Reposo en cama con elevación del miembro en unos 45 grados y terapia de anticoagulantes con heparina no fraccionada. Si dentro de las primeras 6 horas el tratamiento no sirve, es necesario emprender un tratamiento multimodal. Vamos a utilizar la vía endovenosa y vamos a utilizar el cateterismo del sistema venoso para abordar el trombo y así efectuar una fibrinólisis química local, administrando de manera prolongada un fibrinolítico directamente dentro del trombo.
Además, también se necesita una trombólisis mecánica con fragmentación y aspiración del trombo, así como también una angioplastía con balón y o colocación del estén en los sitios de obstrucción venosa parcial residual. Trombosis venosa iliofemoral, llamada por los clásicos flegmasia alba dolens. Es más frecuente del lado izquierdo, que por fortuna es el que menos embolia produce. El miembro inferior está rotado hacia afuera, con discreta flexión del muslo sobre el abdomen y de la pierna sobre el muslo. El pie ligeramente extendido. El paciente se siente aliviado del dolor en esta posición. Este dolor está localizado en la fosa ilíaca y a raíz del muslo correspondiente. Hay borramiento del pie inguinal, edemas a veces monstruoso, que a partir de la raíz del muslo se extiende hacia la pierna o hacia arriba. La piel es brillante. También tenemos que hablar de una escala que nos mide la probabilidad que tiene un paciente de desarrollar trombosis venosa profunda. Esta escala se llama escala de Wells, la cual nos evalúa tanto la exploración física del paciente como sus antecedentes. Cada aspecto que evalúa esta escala tiene un valor de 1 punto, exceptuando uno, que su valor se da en -2. Algunas bibliografías nos marcan que a partir de 2 puntos obtenidos ya es muy probable desarrollar esta enfermedad, y otro nos marca que a partir de 3 puntos existe un 85% de probabilidad de desarrollarla, de 1 a 2 puntos un 33% de probabilidad, y de 0 puntos nos habla de 0 al 5%. Los principales aspectos que evalúa esta escala es un cáncer activo, una parálisis, paresia o inmovilización reciente, una postración en cama durante 3 días o en cirugías mayores 4 semanas anteriores, dolor a la palpación localizado a lo largo de lo que es el trayecto del sistema venoso profundo, hinchazón en la pierna, hinchazón del gemelo de más de 3 centímetros a comparación de la pierna pues sana, edema con fobia, venas superficiales colaterales. Esto es lo que nos evalúa 1 punto, y lo que se evalúa con -2 puntos es un diagnóstico alternativo considerado probable o mayor que el de la trombosis venosa profunda. De acuerdo a lo que hayamos obtenido en nuestra escala de Wells, podemos tener 2 escenarios. El primer escenario es que la trombosis venosa profunda sea probable que la padezca el paciente, entonces se deberá demandar una ecografía, donde si hay una presencia de coágulo, se va a iniciar terapia anticoagulante. Si no hay una presencia de coágulo, se hace una prueba que se llama dímero D. Si sale positivo, se vuelve a hacer una ecografía, y si sale negativo, bueno, lo que tenemos que hacer es orientar nuestro diagnóstico hacia otras causas. Ahora bien, el otro escenario es que la trombosis venosa profunda sea improbable, se manda un dímero D. Si sale positivo, se manda una ecografía. Si sale la presencia de coágulo, terapia anticoagulante. Si sale ausencia de este coágulo, se toma en cuenta otro diagnóstico. Si sale negativo el dímero D, pues queda totalmente descartada la trombosis venosa profunda y se empiezan a buscar otras causas. El diagnóstico por imágenes se puede realizar con la ecografía de compresión, también denominada ultrasonografía o ecografía venosa. Es el método más utilizado para evaluar una presunta trombosis venosa profunda, por su seguridad y por no ser invasiva. Consiste en la compresión y la toma de imágenes de las venas femorales hasta las venas más proximales de la pantorrilla. Aunque tiene algunas limitaciones, se considera admirable para confirmar una presunta trombosis venosa profunda en combinación con una escala de Wells de igual o mayor que 2, que indica que la trombosis venosa profunda es probable. Las alternativas a la ecografía son la flebografía por TAC o la RMN. La flebografía por TAC detecta tanto la trombosis venosa profunda proximal como la distal, pero resulta invasiva, dolorosa y cara, por lo que suele utilizarse cuando la ecografía no confirma la sospecha de trombosis venosa profunda, pero otras pruebas sí. La RMN utiliza una fuente campo magnético para generar una imagen de alta resolución de la estructura anatómica.
Aunque no es invasiva, su uso se ve limitado por el largo periodo de exploración y la falta de acceso al equipo. Pruebas de dímero D. El dímero D es un fragmento proteínico producido por la degradación de un trombo, que se forma cuando la plasmina disuelve las fibras de fibrina, que preservan la unidad del trombo. Una prueba de dímero D, muy sensible, tiene un valor pronóstico negativo alto, por lo que puede emplearse para descartar con eficacia la trombosis venosa profunda en un paciente con un resultado negativo en la ecografía. Antes de iniciar con el tratamiento, vamos a hablar de lo que es la prevención primaria. Dentro de esta hablamos de medidas generales como es la hidratación, la deambulación temprana en caso de gente que haya sido intervenida quirúrgicamente. También hablamos de medidas antiembólicas, las cuales se tienen que asociar con anticoagulantes por 2 años. Hablamos de que las medias antiembólicas tienen una presión de 9 a 12 milímetros de mercurio cuando son profilácticas y de 30 a 40 milímetros de mercurio cuando son terapéuticas. En la prevención primaria tenemos también medicamentos como lo es la heparina. La heparina es un polisacárido heterogéneo de la familia de los glicosaminoglucanos. La podemos encontrar como no fraccionada o de bajo peso molecular. La no fraccionada tiene un mecanismo de acción en donde potencia el efecto antitrombótico de un anticoagulante natural como es la trombina. Además, inhibe también lo que es la trombina de manera indirecta, así como otros factores activos de la coagulación como es el 10, el 9, el 11 y el 12. El mecanismo de acción de la heparina de bajo peso molecular es similar. Además, se agrega que libera el inhibidor del factor tisular. Tiene una respuesta más predecible, es un poco más estable y se podría también utilizar de manera ambulatoria, ya que su unión a las proteínas es escasa y su vida media es más prolongada. Se administra por vía subcutánea de 1 a 2 veces al día. Y bueno, dentro de la heparina de bajo peso molecular podemos encontrar la enoxaparina, la nadroparina y la dateparina, entre otras. La heparina de bajo peso molecular, bueno, en esta vamos a utilizar la enoxaparina con 40 miligramos vía subcutánea cada 24 horas de 4 a 6 meses. Está indicada para pacientes que tengan falla respiratoria cardíaca grave, cáncer, antecedentes de una tromboembolia, septicemia, enfermedad neurológica, también una cirugía mayor y una neurocirugía. Hablando del tratamiento, tenemos como finalidad evitar la propagación del trombo, así como su embolización. También necesitamos un reposo de 40 días para evitar la tromboembolia pulmonar y un vendaje elástico que abarque desde los dedos del pie hasta el tercio superior del muslo. Si se trata de manera intrahospitalaria, vamos a hablar de heparina de bajo peso molecular, la cual se debe de ajustar al peso y a la función renal de nuestro paciente, así como también para mantener el tiempo parcial de tromboplastina entre los 48 y los 85 segundos. Es importante que posterior a 3 días de haber iniciado con heparina se inicie una terapia anticoagulante. Por ejemplo, los cumarínicos, los cuales son antagonistas de la vitamina K, afectando la carboxilación de los factores de la coagulación, vitamina K dependientes, y así impiden su activación. Esta terapia tiene como finalidad prolongar el tiempo de trombina. Para esto se desarrolló un método para su monitoreo llamado índice de coagulación o razón internacional normalizada, IRN. Una vez que se inicia la terapia con anticoagulantes, se tiene que conseguir una razón internacional normalizada de 2 a 3. Solamente así se podría suspender la heparina. También podemos hablar de anticoagulantes de nueva generación, como sería el rivaroxaban, que se da vía oral con 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas y se continúan con 20 miligramos diarios. Cabe mencionar que el tratamiento se va a prolongar 3 meses generalmente o de manera indefinida dependiendo el riesgo de sangrado, de recurrencia y de preferencia del paciente. Generalmente, si el paciente tiene cáncer o es su segundo cuadro de trombosis venosa profunda sin factores desencadenantes, se va a tener un tratamiento de manera definitiva. En la siguiente diapositiva se muestran las dosis de los principales fármacos que se utilizan.
Siguiendo con el tratamiento, tenemos que no existe ninguna evidencia para recomendar una terapia trombolítica. Sin embargo, hay dos técnicas que han mostrado utilidad sin aumentar el riesgo. Estas son la trombólisis dirigida por catéter y la fragmentación mecánica del trombo con o sin aspiración. Cabe mencionar que también se habla de una trombectomía quirúrgica para una trombosis iliofemoral masiva con compromiso tisular. Eso se habla más que nada de tratamiento para la flegmecsia célula dolens. Y bueno, para pacientes que tengan cáncer o estén embarazados, se da heparina de bajo peso molecular y no se asocia con cumarínico. Sin embargo, hay otras bibliografías que nos habla que también pues las pacientes con cáncer se pueden asociar a estos medicamentos. Ahora, si la trombosis venosa profunda se originó por una cirugía, el tratamiento con cumarínicos debe ser por 3 meses. Si fue espontánea, será por 3 meses. Y si está asociada esta trombosis venosa profunda por una trombofilia, el tratamiento será a largo plazo.